El apartheid en Sudáfrica en la larga noche de la segregación racial en un país donde el sol brilla sobre las mismas tierras, donde las montañas guardan secretos de oro y diamantes, y donde las voces de millones clamaron por libertad, nació una de las historias más oscuras del siglo XX, una historia que dividió a un pueblo entero por el color de su piel. Esta es la historia del apartheid en Sudáfrica. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde exploramos los acontecimientos que marcaron a la humanidad y a los hombres y mujeres que los protagonizaron. Si te apasiona comprender el pasado para entender el presente, te invito a quedarte hasta el final, suscribirte y dejar tu me gusta para seguir descubriendo juntos los capítulos más intensos de nuestra historia. La palabra apartheid significa literalmente separación en Afrikaans, el idioma de los descendientes de colonos holandeses que llegaron a Sudáfrica en el siglo XVII, pero más que una palabra, fue un sistema político, social y económico, basado en la segregación racial, un proyecto diseñado para mantener el poder en manos de la minoría blanca sobre la mayoría negra del país. Aunque muchos creen que comenzó en 1948, cuando el Partido Nacional llegó al poder, sus raíces se remontan mucho antes, a los días de la colonización europea. Durante siglos, los colonos holandeses, y más tarde, los británicos, impusieron su dominio sobre las poblaciones africanas, explotando sus recursos y su mano de obra. Ya en el siglo XIX, las guerras Boer y la expansión británica habían consolidado una estructura de poder profundamente desigual. Tras el descubrimiento de diamantes y oro en la región, la economía sudafricana creció rápidamente, pero sobre las espaldas de millones de trabajadores negros, sometidos a condiciones infrahumanas. En 1910, se formó la Unión Sudafricana, dominada exclusivamente por blancos. Los africanos, que eran la mayoría, quedaron excluidos de casi todos los derechos políticos. 3 años después, en 1913, se promulgó la Ley de Tierras para Nativos, que prohibía a los africanos poseer tierras fuera de ciertas áreas designadas, apenas un 7% del territorio nacional. Esa fue una de las primeras bases legales del apartheid, pero el sistema tomó forma oficial en 1948, cuando el Partido Nacional, liderado por Daniel-François Meylan, ganó las elecciones. Su programa político era claro: institucionalizar la segregación racial bajo un conjunto de leyes que regularían todos los aspectos de la vida cotidiana. A partir de ese momento, el apartheid se convirtió en ley. Los sudafricanos fueron clasificados en 4 grupos raciales: en blancos, negros, mestizos y asiáticos. Esta clasificación determinaba dónde podían vivir, trabajar, estudiar y hasta con quién podían casarse. La ley de registro poblacional obligaba a todos los ciudadanos a portar un documento que indicaba su raza. La ley de áreas de grupos separaba barrios enteros, expulsando a las comunidades negras de las zonas urbanas más desarrolladas para confinarlas en los llamados townships, lugares con viviendas precarias y sin servicios básicos. En 1953, se estableció la Ley de Educación Bantú, que buscaba limitar la educación de los africanos a trabajos manuales o de servidumbre. El propio arquitecto del apartheid, Hendrik Verwoerd, afirmó sin pudor que no hay lugar para el africano en la comunidad europea, por encima de ciertos tipos de trabajo. La resistencia, sin embargo, no tardó en surgir. En 1912 se había fundado el Congreso Nacional Africano, conocido como ANC, pero fue en las décadas de 1950 y 1960 cuando se convirtió en el principal movimiento de oposición. Líderes como Oliver Tambo, Walter Sisulu y, por supuesto, Nelson Mandela encabezaron campañas de desobediencia civil y protestas pacíficas contra las leyes raciales, pero el régimen respondió con brutalidad. Uno de los episodios más trágicos ocurrió el 21 de marzo de 1960. En la localidad de Sharpeville, miles de manifestantes protestaban pacíficamente contra las leyes del pase cuando la policía abrió fuego, matando a 69 personas, muchas de ellas por la espalda. Ese día marcó un antes y un después. El hank fue prohibido,
y muchos de sus líderes encarcelados. Mandela, tras años de lucha clandestina, fue arrestado en 1962 y condenado a cadena perpetua 2 años después. Pasaría 27 años tras las rejas, la mayoría en la prisión de Robben Island. Si hasta ahora esta historia te ha parecido impactante, no olvides dejar tu me gusta, comentar qué parte te ha sorprendido más y suscribirte a Crónicas y Protagonistas de la Historia para seguir explorando los episodios que marcaron al mundo. Durante los años 60 y 70, el apartheid alcanzó su máxima expresión. El gobierno implementó un sistema de patrias, o bantustanes, territorios supuestamente autónomos para las diferentes etnias negras. En realidad, era una estrategia para despojar a los africanos de su ciudadanía sudafricana y mantener el control sobre ellos. En las ciudades, la represión se intensificó, la censura, las detenciones arbitrarias y la tortura se volvieron comunes. Miles de activistas desaparecieron o murieron bajo custodia policial. Pero el mundo empezó a mirar con indignación. La comunidad internacional comenzó a reaccionar. Países, organizaciones y artistas de todo el mundo impulsaron un boicot económico, cultural y deportivo contra Sudáfrica. En 1970, el país fue expulsado de los Juegos Olímpicos y durante las décadas siguientes, músicos, actores y deportistas se sumaron a la campaña global contra el apartheid. En 1976, el levantamiento estudiantil de Soweto marcó otro punto de quiebre. Miles de jóvenes salieron a protestar contra la imposición del afrikaans en las escuelas. La represión fue brutal. Cientos de niños y adolescentes murieron, entre ellos Hector Peterson, cuya fotografía se convirtió en un símbolo mundial. El régimen comenzó a tambalearse en los años 80. La presión interna e internacional crecía, y la economía sudafricana se hundía bajo las sanciones y el aislamiento. En 1989, el presidente Pieter Botha fue reemplazado por Frederick de Klerk, quien comprendió que el sistema no podía sostenerse más. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado. 4 años después, en 1994, se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas en la historia del país. Por primera vez, todos los sudafricanos, sin importar su raza, pudieron votar. Mandela fue elegido presidente y el apartheid llegó oficialmente a su fin. El fin del apartheid no borró las heridas, pero abrió el camino hacia la reconciliación. Sudáfrica inició un proceso ejemplar con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, que permitió exponer los crímenes del pasado y buscar el perdón, no la venganza. Hoy, más de 3 décadas después, el país sigue luchando contra la desigualdad, pero su historia es testimonio de que incluso los sistemas más opresivos pueden caer cuando la humanidad se levanta unida, porque la historia del apartheid no es solo una historia de racismo, sino también de resistencia, dignidad y esperanza. Si te gustó este video, te invito a dejar tu me gusta, comentar qué enseñanza te deja esta historia y suscribirte a Crónicas y Protagonistas de la Historia, donde seguimos explorando los momentos y personajes que definieron nuestro mundo, porque conocer el pasado es entender el presente.